¿Sabías que una mujer despreciada por su propio esposo se convirtió en la clave para salvar a todo un pueblo? Quédate hasta el final para descubrir el secreto que sus enemigos nunca quisieron que supieras. La historia de Esther, la reina judía que desafió las reglas del reino de Persia y cambió el destino de su pueblo, es mucho más que un simple relato antiguo. Es una lección viva de valentía, fe y astucia que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Imagínate ser llevada al palacio más lujoso de la época, envuelta en sedas y perfumes exóticos, pero al mismo tiempo oculta bajo una identidad secreta, sabiendo que tu vida pende de un hilo. Este escenario de intrigas y conspiraciones nos transporta al corazón del imperio persa, donde Esther, una joven huérfana de origen judío, pasó de ser una mujer desconocida a convertirse en la reina que salvaría a su pueblo del exterminio. A lo largo de los siglos, esta historia ha sido contada y recontada en innumerables formas, pero lo que pocos se atreven a profundizar es en el drama humano que Esther vivió en silencio. ¿Te has sentido alguna vez como alguien ignorado o menospreciado? Quizás Esther también lo sintió, porque su propia historia empezó con el desprecio de su esposo, el rey Asuero, quien la había elegido en un concurso de belleza más por capricho que por amor. Sin embargo, detrás de ese aparente desprecio se escondía un plan mucho mayor, un plan divino que nadie imaginaba. ¿Qué habrías hecho tú si supieras que tu pueblo entero podría ser aniquilado por un decreto de muerte firmado por el hombre más poderoso del mundo? ¿Habrías tenido el valor de alzar la voz, incluso sabiendo que podrías perder la vida con solo entrar a la sala del trono sin ser invitada? El secreto de Esther no es solo su belleza o su posición en la corte, sino el coraje y la astucia que la llevaron a desafiar al mismísimo Amán, el enemigo mortal de los judíos, y a desenmascarar su complot ante el rey. Esta historia, cargada de traiciones, banquetes reales y secretos palaciegos, nos enseña que a veces las personas más despreciadas son las que tienen en sus manos la llave de la victoria. Pero, ¿cómo lo logró Esther? ¿Por qué sus enemigos temían tanto su secreto? ¿Y qué tiene que ver todo esto contigo hoy? Fica conmigo hasta el final porque lo que vas a descubrir ahora puede te sorprender y transformar tu forma de ver las luchas que enfrentas cada día. Imagínate el temor que sintió Esther al vestirse con sus mejores galas para presentarse ante el rey, sin saber si la recibiría con el cetro extendido o si, por el contrario, la condenaría a muerte allí mismo. Su decisión no fue un acto de valentía impulsiva, sino el resultado de una fe profunda y de una conexión con su identidad y su propósito. Dicen que los grandes héroes no nacen de la comodidad, sino de las circunstancias adversas que los obligan a elegir entre su seguridad y el bien común. Esther eligió el bien común, y su historia nos recuerda que el verdadero coraje no siempre se muestra con espadas ni ejércitos, sino con una determinación silenciosa que transforma la historia. Hoy, mientras recordamos su historia, quizás nos demos cuenta de que en nuestra propia vida también existen amanes que conspiran contra nosotros, decretos que amenazan lo que más amamos y desafíos que nos hacen dudar de nuestra fuerza. Pero, como Esther, podemos encontrar el coraje para enfrentar lo imposible. Así que quédate conmigo porque lo que vas a descubrir en esta historia de la reina Esther no solo revela un secreto antiguo, sino una lección eterna que podría cambiar tu vida para siempre. Y quizás, mientras escuchas esta historia, te das cuenta de que en tu propia vida también has enfrentado momentos en los que sentiste que eras insignificante, que nadie te escuchaba o que tus problemas no importaban. Quizás te viste atrapado en un lugar donde tus enemigos parecían más fuertes que tus propias fuerzas, y todo lo que deseabas era una chispa de esperanza para seguir adelante. ¿Te ha pasado algo así? ¿Alguna vez sentiste que lo que parecía un obstáculo se convirtió, al final, en el inicio de algo grandioso? Si este tema te toca, me encantaría leer tu historia, tus pensamientos o lo que más te haya impactado hasta aquí. Deja tu comentario aquí abajo. Tu experiencia puede ayudar a muchas otras personas que también buscan valentía en medio de las adversidades. Además, si sientes que este contenido te está ayudando a ver las cosas de una manera diferente, si crees que la historia de Esther puede inspirar a más personas a enfrentar sus desafíos con fe y coraje, no te olvides de darle un me gusta a este video. Tu apoyo no solo nos motiva a seguir creando más contenido como este, sino que también ayuda a que el mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y si todavía no estás suscrito, aprovecha este momento para unirte a nuestra comunidad. Aquí exploramos historias que nos enseñan a ver la vida con otros ojos, y juntos descubrimos que, a veces, las grandes victorias nacen en los corazones más humildes. Así que quédate conmigo,
porque lo que viene a continuación va a desvelar un detalle que podría cambiar tu forma de entender esta historia para siempre. Te presento a Esther, la judía huérfana que pasó de ser desconocida a convertirse en reina de un imperio. Pero su historia va mucho más allá de la corona. Detrás de esa imagen de reina poderosa se esconde una mujer marcada por las cicatrices de un pasado que la había despojado de su familia y de su tierra. Esther creció con la ausencia de sus padres, y aunque fue criada por su primo Mardoqueo con amor y cuidado, no dejó de sentir el peso de la soledad. Esa soledad, sin embargo, forjó en ella una fuerza que ni siquiera ella misma conocía. A veces pienso que las grandes transformaciones de la vida nacen precisamente de esos lugares de dolor y pérdida que nadie ve. Porque, ¿cómo podría una joven judía, huérfana y exiliada, imaginar que sería elegida para llevar la corona de un imperio que había conquistado su propio pueblo? Esa es la primera revelación que nos deja su historia. La mentalidad de Esther no se construyó en palacios, sino en las noches silenciosas de oración, en las decisiones pequeñas que tomaba cada día para mantenerse fiel a su identidad, incluso cuando nadie la veía. Me imagino sus días caminando por los pasillos del palacio de Susa, rodeada de lujos y atenciones, pero con el corazón dividido entre el deber de reina y el llamado de su fe. ¿Te has sentido alguna vez así, como si tuvieras que usar una máscara frente al mundo mientras dentro de ti luchas por mantenerte firme a tus valores? Esa es la verdad oculta de Esther, la parte que pocas veces se cuenta y que revela la profundidad de su transformación. Porque Esther no solo cambió su nombre o su estatus, Esther tuvo que transformar su mentalidad, dejar atrás la huérfana asustada y convertirse en la mujer que estaría dispuesta a arriesgarlo todo por su pueblo. Esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lleno de dudas, miedos y momentos de silencio, donde solo su fe la sostuvo. Imagínate la presión que sentía cada vez que veía el rostro del rey Asuero, un hombre impredecible, famoso por su poder y sus caprichos. En la historia se nos dice que Asuero era un monarca que tomaba decisiones impulsivas, como cuando desterró a la reina Vasti solo porque ella se negó a exhibirse ante sus invitados. Ese acto mostró al mundo la fragilidad de las mujeres en su corte, eran piezas de ajedrez en un juego de poder que no les pertenecía. Esther lo entendió desde el primer momento y aprendió a moverse con astucia. En lugar de rebelarse abiertamente, eligió el camino de la sabiduría y la estrategia. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces las decisiones más impactantes de nuestra vida no son las más ruidosas? A menudo son silenciosas, casi invisibles, pero su impacto cambia el destino de todos los que nos rodean. Cada vez que Esther caminaba hacia el trono del rey, sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Su posición como reina no la protegía de la ley que decía que cualquiera que se acercara al rey sin ser llamado debía morir, a menos que el rey extendiera su cetro de oro como señal de clemencia. Esa regla, tan arbitraria como injusta, mantenía a todos los súbditos en un estado de temor constante. Pero Esther entendió que su llamado iba más allá de su propia seguridad. En su interior, ardía la convicción de que debía hacer algo, aunque eso significara desafiar el decreto de muerte que pendía sobre su cabeza. Esa decisión marca el verdadero momento de su transformación. La mentalidad de víctima quedó atrás y nació la mujer valiente que desafiaría a sus enemigos con la verdad. Hay algo que siempre me ha fascinado en esta historia, la manera en que los grandes héroes suelen surgir de las situaciones más inesperadas. Esther no fue entrenada para ser una heroína, no creció con la espada en la mano ni rodeada de ejércitos. Su fuerza vino de su fe y de la certeza de que, aunque su enemigo Amán planeaba su destrucción, había una verdad oculta que cambiaría el curso de la historia. Esa verdad era que Dios tenía un plan, incluso en medio del caos. Esther comprendió que, a veces, los grandes planes divinos se ocultan en los detalles más pequeños y en las decisiones aparentemente insignificantes. Mientras tanto, en los bastidores del palacio, se tejía una red de conspiraciones. Amán, el hombre de confianza del rey, había logrado que Asuero firmara un decreto que ordenaba el exterminio de todos los judíos. Era un hombre consumido por el orgullo y el odio, y su sed de poder lo llevó a querer aniquilar a un pueblo entero solo porque Mardoqueo, el primo de Esther, se negó a inclinarse ante él. Esa es otra lección que la historia de Esther nos enseña. Las decisiones de una sola persona pueden tener un impacto que ni siquiera imaginamos. Mardoqueo no podía prever que su gesto de dignidad desataría una cadena de eventos que amenazaría a toda su gente.
Pero también es cierto que fue ese mismo gesto el que despertó en Esther la conciencia de su responsabilidad. En la vida, muchas veces pensamos que nuestras acciones no tienen consecuencias o que no somos lo suficientemente importantes como para influir en el destino de los demás. Pero la historia de Esther nos recuerda que cada decisión cuenta, que cada acto de valentía, por pequeño que sea, puede ser el inicio de una transformación que va más allá de nosotros mismos. Me pregunto cuántas veces hemos dejado de alzar la voz por miedo al rechazo o a las consecuencias. Esther tuvo miedo, sí, pero decidió actuar. Y esa decisión cambió el destino de su pueblo. Aquí vemos la mentalidad de una líder que entiende que el verdadero liderazgo no se trata de títulos ni de coronas, sino de tener el coraje de defender la verdad, incluso cuando hacerlo significa arriesgarlo todo. En medio de las intrigas y los lujos de la corte persa, Esther preparó un banquete que quedaría en la historia como el escenario de una de las mayores revelaciones de su tiempo. Fue allí donde, con sabiduría y delicadeza, expuso el complot de Amán ante el rey. Ese banquete no fue un simple acto social, fue una estrategia cuidadosamente diseñada que mostró que la inteligencia y la fe pueden ser armas más poderosas que cualquier ejército. La manera en que Esther condujo esa situación nos enseña que no siempre hay que enfrentarse al enemigo con gritos y confrontación directa. A veces, la mayor victoria se logra con paciencia, con astucia y con el dominio de nuestras propias emociones. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hay un detalle que muchas veces se pasa por alto y que revela el verdadero impacto de la historia de Esther en nuestra propia jornada. No se trata solo de un relato antiguo, sino de un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y victorias. Porque, al igual que Esther, todos enfrentamos momentos en los que debemos decidir si nos mantenemos en silencio o si levantamos la voz, si seguimos el camino cómodo de la seguridad o si elegimos la verdad, aunque eso nos cueste caro. Y esa decisión, la de vivir alineados con nuestros valores y con lo que sabemos que es correcto, puede marcar una diferencia que trasciende nuestras vidas. Es como si la historia de Esther nos invitara a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué verdad oculta estoy llamado a revelar? ¿Cuál es el decreto de muerte que amenaza mis sueños y mis convicciones? Estoy dispuesto a enfrentar el desafío, aunque eso implique salir de mi zona de confort y desafiar las expectativas de quienes me rodean. La transformación que vivió Esther no fue un cambio superficial, fue un proceso profundo de toma de decisiones que definió el destino de su pueblo y el suyo propio. Esa misma transformación está al alcance de cada uno de nosotros, si tenemos el coraje de mirar más allá de lo aparente y atrevernos a actuar. Escribe allí, eso tiene sentido para mí. En una época dominada por intrigas palaciegas, Esther vivió en la corte de un imperio poderoso, donde ser judía no era precisamente una ventaja. Persia, ese coloso que se extendía desde la India hasta Etiopía, era un mundo de lujos y corrupción, de decretos escritos con puño de hierro y de decisiones que podían cambiar la vida de miles con solo un sello real. La corte de Susa era un hervidero de rumores y traiciones, un lugar donde las alianzas se tejían con sonrisas y se rompían con cuchillos en la espalda. Imagínate caminar por esos pasillos, donde cada mirada podía ocultar una intención secreta y cada banquete podía convertirse en una trampa mortal. Para Esther, cada día era un delicado equilibrio entre su identidad como judía y su papel como reina. Esa tensión, esa dualidad constante, la obligaba a vigilar cada palabra, cada gesto, cada susurro. No era solo una mujer en un palacio, era una pieza en un tablero de ajedrez gigantesco donde los movimientos se definían con estrategias que podían significar la vida o la muerte de su pueblo. Mientras Esther se adaptaba a la vida de la realeza, Persia estaba sumida en una crisis de poder que pocos se atrevían a nombrar en voz alta. Aunque Asuero, conocido también como Jerjes, era un monarca temido por su ejército imponente y su riqueza, su liderazgo no estaba exento de desafíos. Los eunucos y consejeros que lo rodeaban eran maestros en el arte de la manipulación, y los decretos que firmaba muchas veces no eran más que el resultado de la presión de intereses ocultos. Amán, el gran antagonista de esta historia, era el epítome de ese poder oscuro que se movía entre las sombras del palacio. Con su ambición desmedida y su desprecio por el pueblo judío, logró escalar posiciones hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del reino. Fue él quien convenció al rey de emitir el decreto de exterminio, con una habilidad para las intrigas que dejaba a todos atónitos.
Esa verdad oculta del reinado persa nos enseña que muchas veces las decisiones que parecen justas y legítimas ante los ojos de la multitud son, en realidad, el resultado de las ambiciones más egoístas de unos pocos. Me resulta fascinante cómo, en medio de ese escenario tan complejo, Esther encontró la fuerza para mantener su identidad viva. Imagínate la carga emocional de ocultar quién eras para sobrevivir en un ambiente que no solo despreciaba a tu pueblo, sino que planeaba su destrucción. Esa presión psicológica tuvo que ser enorme. Cada gesto, cada silencio, cada mirada cargada de significado era un recordatorio de que la verdad podía costarte la vida. Y sin embargo, Esther aprendió a moverse con gracia entre esas aguas turbulentas. Su historia nos muestra que a veces el verdadero poder no reside en el trono ni en la espada, sino en la capacidad de mantener intacta nuestra esencia, aunque todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse. En este contexto histórico de Persia, es imposible no notar el contraste entre la opulencia de la corte y la fragilidad de la justicia. El rey Asuero era famoso por sus banquetes fastuosos, por las fiestas interminables que duraban días y que mostraban al mundo su riqueza y su poder. Pero detrás de esas cortinas de seda y esas copas de oro, se escondía una fragilidad humana que lo hacía vulnerable a la manipulación. Esa debilidad fue la que Amán supo aprovechar con maestría. Con palabras cuidadosamente elegidas, le presentó al rey un problema inexistente, un pueblo, los judíos, que supuestamente amenazaba la estabilidad del imperio. La habilidad de Amán para jugar con las inseguridades del monarca fue lo que desencadenó la tragedia que estaba a punto de suceder. En esos mismos pasillos dorados, mientras los cortesanos reían y las concubinas danzaban, Esther meditaba en silencio la decisión más difícil de su vida. Ella sabía que no era una reina como las demás. Su poder estaba limitado por el decreto que prohibía acercarse al rey sin ser llamada. Esa regla absurda, fruto de un sistema que buscaba mantener el control absoluto, la colocaba en una encrucijada mortal. Porque para salvar a su pueblo, Esther tendría que arriesgar su propia vida. Y es ahí donde se revela el verdadero impacto de su historia. En medio de un contexto político tan adverso, ella decidió no rendirse al miedo ni a las circunstancias. Esa decisión, tomada en el silencio de su cámara, cambió el destino de una nación entera. Mientras pienso en el viaje emocional de Esther, no puedo evitar reflexionar sobre cuántas veces nos encontramos atrapados en sistemas o situaciones que parecen imposibles de desafiar. Ya sea en nuestro trabajo, en nuestras relaciones o en nuestra comunidad, muchas veces nos vemos obligados a tomar decisiones que no solo afectan nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. La historia de Esther es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir, de transformar la realidad y de revelar la verdad oculta que otros prefieren ignorar. Es ahí donde la mentalidad de transformación cobra sentido, elegir el coraje sobre el miedo, la justicia sobre la comodidad, la verdad sobre el silencio. El imperio persa, con toda su gloria y su poder, se tambaleaba sobre cimientos de arena. Los banquetes y las ceremonias servían para disfrazar las tensiones que hervían bajo la superficie. Esther lo sabía. Sabía que detrás de cada sonrisa cortesana podía esconderse una traición, y que su propio destino pendía de un hilo de oro que podría romperse con un susurro. Esa conciencia de lo efímero del poder humano le dio a Esther una claridad única. Ella entendió que su reinado no era un privilegio personal, sino una responsabilidad histórica. Esa es la verdad oculta que muchos olvidan, que el poder verdadero es el que se ejerce para servir a los demás, no para aplastarlos. Y esa lección es tan vigente hoy como lo fue en los tiempos de Persia. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque si hay algo que la historia de Esther nos enseña es que las decisiones que tomamos, incluso las más pequeñas, tienen un impacto que puede cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Cuántas veces hemos subestimado el peso de una palabra, de un gesto, de una mirada? Esther aprendió que cada acción suya era observada, interpretada y que podía desencadenar una reacción en cadena. Esa mentalidad estratégica no era fruto de la casualidad, sino de la sabiduría que había adquirido a lo largo de su vida, desde sus días como huérfana hasta su momento como reina. En el fondo, todos estamos llamados a esa misma transformación, a pasar de la pasividad a la acción consciente, a convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia, aunque las circunstancias nos digan lo contrario. La jornada de Esther en la corte persa es un espejo de las luchas internas que todos enfrentamos en algún momento de la vida.
Los bastidores de su historia están llenos de revelaciones que nos desafían a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar las apariencias y a descubrir la verdad oculta que nos da fuerza para resistir. Porque no se trata solo de un relato antiguo, es una lección viva que nos recuerda que, aunque el mundo parezca girar en nuestra contra, siempre hay un espacio para la esperanza, para la justicia y para la transformación. Comenta allí: yo también estoy en este viaje. Tras un concurso de belleza digno de novela, Esther fue elegida reina. Pero lo que parecía un cuento de hadas escondía peligros que nadie imaginaba. Desde el momento en que fue convocada al palacio, su vida cambió para siempre. Imagínate esa escena: una joven huérfana, arrancada de la seguridad de su hogar para participar en una competencia que, aunque la convertiría en reina, también la colocaba en la mira de los intereses más oscuros de la corte persa. Dicen que la belleza puede abrir puertas, pero para Esther, esa belleza era una moneda de doble filo. Por fuera, una reina admirada por todos; por dentro, una mujer atrapada en un sistema que valoraba más las apariencias que la verdad. El rey Asuero, conocido por sus banquetes interminables y su carácter voluble, la había elegido más por su atractivo físico que por sus valores o inteligencia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Ese matrimonio con Asuero no fue un acto de amor romántico ni de libre elección. Fue el resultado de un decreto real, de una decisión tomada por consejeros ávidos de poder y de un sistema que trataba a las mujeres como trofeos en un juego de alianzas políticas. Detrás de las cortinas de terciopelo y las joyas deslumbrantes, Esther entendía que cada paso suyo era observado, analizado, interpretado por aquellos que esperaban verla fallar. En la soledad de su aposento, quizás recordaba las palabras de Mardoqueo, quien le había enseñado desde niña a no olvidar quién era ni a quién pertenecía. Esa identidad, oculta tras los muros del palacio, se convirtió en su mayor tesoro y, a la vez, en su mayor desafío. No puedo evitar pensar en cómo tantas veces en la vida nos encontramos en lugares que no elegimos, empujados por circunstancias que parecen sacadas de un guión de drama. Tal vez has sentido eso alguna vez: estar en medio de un escenario que no escribiste, desempeñando un papel que no pediste, y aún así tener que encontrar el valor para actuar con integridad. Eso fue lo que Esther tuvo que enfrentar. Aunque su historia podría parecer el inicio de una vida de privilegios, la verdad oculta detrás de su corona era que estaba más sola que nunca. Rodeada de cortesanos que le sonreían mientras murmuraban a sus espaldas, Esther caminaba cada día por los pasillos del poder con el peso de un secreto que podría costarle la vida. Lo más impactante de este matrimonio con Asuero no fue el lujo ni la fama, sino la fragilidad de la posición de Esther. Aunque era reina, sus derechos eran limitados. Cualquier desliz, cualquier palabra mal dicha, cualquier rumor malicioso podía arrebatarle la vida en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate vivir con ese miedo constante, con la presión de representar a un pueblo que ni siquiera podía pronunciar su nombre en público. La tensión emocional debía ser enorme. Cada vez que miraba a los ojos del rey, no sabía si encontraría un aliado o un verdugo. Esa inestabilidad emocional, ese vaivén entre la admiración y el temor, le enseñó a Esther el verdadero significado de la resiliencia y la estrategia. Es fascinante cómo, en medio de esa atmósfera de incertidumbre y opresión, Esther logró mantener su fe intacta. Quizás en sus noches más solitarias, recordaba las historias de sus antepasados, de cómo Dios había librado a su pueblo una y otra vez de las garras de la opresión. Esa conexión espiritual se convirtió en su refugio, en la fuerza que le permitió levantarse cada mañana con la determinación de no rendirse. En los bastidores del palacio, donde se tejían conspiraciones y alianzas secretas, Esther permanecía firme, consciente de que su vida tenía un propósito mucho mayor que cualquier título real. Esa mentalidad la preparó para el momento en que tendría que tomar la decisión más importante de su vida. El impacto de ese matrimonio con Asuero no se limitó a las paredes del palacio. Fue una unión que cambió el curso de la historia de un pueblo. Sin saberlo, el rey había unido su destino al de una mujer que, con su fe y su inteligencia, sería la clave para desenmascarar las intrigas de su reino. Es increíble cómo una decisión que parecía superficial, elegir a la mujer más bella de la corte, se convirtió en el detonante de una revolución silenciosa. Porque fue gracias a su posición como reina que Esther tuvo la oportunidad de acceder al rey y revelarle la verdad oculta que Amán tanto temía. Esa verdad, que empezó como un susurro en el corazón de una mujer,
terminó desmoronando un plan de aniquilación que podría haber borrado a su pueblo del mapa. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que realmente hace que la historia de Esther sea tan poderosa no es solo su belleza ni su corona, sino la mentalidad con la que enfrentó cada desafío. Imagínate estar en una posición en la que todos esperan de ti que cumplas con un papel, ser la esposa sumisa, la reina decorativa, la figura que sonríe y guarda silencio. Pero Esther, con una sabiduría que desarmaba a sus enemigos, comprendió que ese mismo papel que le habían impuesto era la llave para cambiar el destino de su pueblo. Esa revelación la transformó de espectadora a protagonista. Y es que la verdadera transformación, la que tiene un impacto duradero, ocurre cuando nos atrevemos a mirar más allá de las etiquetas que nos colocan y descubrimos la fuerza que llevamos dentro. La historia nos muestra que Esther no actuó por impulso ni por rebeldía ciega. Cada uno de sus pasos estaba medido, cada palabra suya tenía un propósito. Esa estrategia le permitió ganarse la confianza del rey y, al mismo tiempo, desarmar las mentiras de Amán. Fue esa mezcla de inteligencia emocional y espiritual la que la convirtió en una líder capaz de enfrentarse a las intrigas del palacio y salir victoriosa. Porque Esther entendió que el verdadero liderazgo no es imponer tu voluntad, sino influir con sabiduría, tocar corazones y revelar la verdad oculta que otros temen. Esa es la lección más poderosa que nos deja su historia, que incluso en los lugares más oscuros, donde las decisiones parecen estar en manos de otros, cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la historia si se atreve a tomar decisiones valientes y a actuar con integridad. Escribe allí, eso tiene sentido para mí. Mientras tanto, un enemigo siniestro, Amán, tramaba un genocidio para eliminar a todos los judíos. Su odio y su poder amenazaban a Esther y a su pueblo. Él no era solo un funcionario ambicioso que había escalado posiciones en la corte de Asuero gracias a su astucia y su lengua afilada. Amán era el rostro de la corrupción y la maldad que se gestaba en los pasillos del palacio. Su sed de venganza y su arrogancia le dieron alas para concebir un plan que, en su mente retorcida, se veía como la solución perfecta a su deseo de aniquilar a un pueblo entero. Imagínate la magnitud de la tragedia que se avecinaba si sus planes hubieran prosperado. Hombres, mujeres, niños, todos condenados a morir por el simple hecho de pertenecer a un linaje que él despreciaba. En los bastidores del poder, mientras se celebraban banquetes y se tejían alianzas políticas, Amán trabajaba en las sombras, diseñando cada paso de su estrategia macabra. Él sabía que no bastaba con odiar a los judíos, necesitaba el respaldo del rey, la firma que convertiría su odio en ley. Y así, con la misma frialdad con la que se sirve una copa de vino en los salones del palacio, presentó al rey un decreto envenenado, la eliminación de un pueblo entero, justificada por mentiras y medias verdades que solo servían a su propio ego. Esa es la verdad oculta que muchos olvidan, que el odio suele disfrazarse de justicia y que las peores decisiones se toman con la pluma de la legalidad. Amán dominaba ese arte como nadie. Me estremece pensar en el impacto de cada palabra que Amán pronunciaba frente al rey. Sus argumentos, cargados de medias verdades y manipulaciones, calaron hondo en la mente de Asuero, un monarca tan poderoso como influenciable. A veces, las decisiones más peligrosas no se toman con gritos ni amenazas, sino con susurros que se clavan como dagas en la mente de los poderosos. Esa es la esencia de la manipulación, lograr que el otro crea que la idea fue suya, que la acción es justa, que la injusticia se convierte en deber. Amán jugaba con las inseguridades del rey, alimentando su miedo a perder el control de un imperio tan vasto como vulnerable. En ese juego de sombras, Esther y su pueblo estaban a punto de ser sacrificados en el altar de la ambición desmedida. Imagínate la sensación de impotencia que embargaba a los judíos al enterarse de ese decreto. Un documento firmado con el sello real, que no admitía enmienda ni apelación. Era la sentencia de muerte más cruel que se pudiera imaginar, pues no solo condenaba a un pueblo inocente, sino que también incentivaba a otros a convertirse en verdugos. Con la promesa de recompensas y saqueos, el decreto abría la puerta a la violencia más salvaje y despiadada. Esa revelación debió ser un golpe devastador para Esther y para Mardoqueo, quienes hasta ese momento habían mantenido su fe y su identidad en silencio. El impacto emocional de esa noticia, el miedo que se esparció como un incendio incontrolable, no puede describirse con palabras. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies y la esperanza se desvaneciera.
Pero lo que Amán no contaba era con la fuerza interior que se había gestado en Ester desde el primer día en que pisó el palacio. Esa mentalidad forjada en la adversidad, esa convicción profunda de que la justicia siempre tiene la última palabra, se convirtió en su escudo más poderoso. En lugar de rendirse al miedo, Ester comenzó a trazar su propio plan, uno que no solo desbarataría las intrigas de Amán, sino que también revelaría la verdad oculta detrás de sus mentiras. Porque, a veces, las armas más letales no son las espadas ni los ejércitos, sino la verdad dicha con valentía. Mientras las celebraciones continuaban en el palacio y el rey se entretenía con banquetes y festines, Amán se regodeaba en su éxito. Su ascenso al poder parecía imparable, y su influencia se extendía como una mancha que todo lo contaminaba. Pero en lo profundo de esa historia, entre las sombras de la corte, se gestaba una transformación silenciosa. Ester estaba a punto de pasar de reina decorativa a líder estratégica, de ser una figura sumisa a convertirse en la voz de su pueblo. Esa decisión no se tomó de la noche a la mañana, fue el resultado de un proceso interno, de una toma de conciencia que le reveló que, aunque su corona había llegado a ella por decreto, su papel como salvadora era una elección personal. En los ojos de Amán ardía una ira que lo consumía por dentro. Su odio hacia Mardoqueo, el hombre que se negó a inclinarse ante él, fue el detonante de su plan genocida. Ese pequeño acto de dignidad, esa negativa a arrodillarse, despertó en Amán una furia que lo llevó a buscar la destrucción total. Es fascinante cómo la historia de Ester nos enseña que las decisiones aparentemente pequeñas pueden desatar consecuencias de dimensiones épicas. Mardoqueo no podía imaginar que su acto de valentía se convertiría en la chispa que incendiaría el corazón de Amán y, al mismo tiempo, activaría el destino heroico de Ester. Mientras Amán avanzaba con su plan, su soberbia lo cegaba. Creía tener todo bajo control, el decreto firmado, el respaldo del rey, la complicidad de los cortesanos. Pero en su arrogancia olvidó que la historia está llena de giros inesperados, de revelaciones que lo cambian todo. Esa es la verdad oculta que pocos comprenden, que por mucho poder que un hombre acumule, siempre hay una fuerza superior que puede deshacer sus planes con un solo susurro de justicia. Y esa fuerza, en este caso, estaba encarnada en Ester, la mujer que había aprendido a moverse en las sombras, a leer las intenciones ocultas y a esperar el momento preciso para actuar. En medio de la tensión que se respiraba en la corte, el palacio se convirtió en un escenario de conspiraciones, rumores y decisiones que definirían el futuro de un pueblo. Ester, con su fe y su inteligencia, entendía que no podía permanecer callada. Su transformación había sido completa, de reina elegida por decreto a estratega que entendía que cada palabra, cada gesto y cada mirada podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Su mentalidad se había convertido en su mejor armadura, y su fe, en su espada más afilada. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto, porque en el corazón de la historia de Ester late una enseñanza que trasciende el tiempo y las culturas. Nos muestra que, a veces, el verdadero enemigo no es solo el que lanza las flechas, sino el que se esconde en las sombras, manipulando voluntades y torciendo verdades. La jornada de Ester nos invita a abrir los ojos y a reconocer esas fuerzas ocultas que, disfrazadas de justicia o tradición, siembran el odio y la división. Esa revelación nos desafía a actuar con sabiduría, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a no dejar que el miedo nos silencie. Comentario: yo también estoy en este viaje. Fue entonces cuando Ester demostró un coraje inimaginable. Se presentó ante el rey sin ser invitada, algo que podía costarle la vida. Ese acto, por fuera, parece una escena de película épica. Por dentro, fue la culminación de una transformación profunda y silenciosa que ella misma había forjado. Imagínate el corazón de Ester latiendo con fuerza mientras atravesaba los pasillos del palacio, vestida con sus mejores ropas, cada paso una decisión que iba más allá del miedo, un paso hacia el propósito. La escena está cargada de una tensión emocional que pocas narrativas logran igualar. Ester sabía que las probabilidades estaban en su contra. Para el rey, ella podría ser simplemente una reina pasajera, una figura decorativa más entre los opulentos adornos de su corte. Pero ese día, Ester dejó de ser un adorno para convertirse en protagonista. Su mentalidad cambió de ¿qué me pasará si hablo? A ¿qué pasará si callo? Esa decisión fue la más grande de su vida, porque eligió la valentía frente a la seguridad, la verdad frente al silencio, la vida frente a la muerte.
Esa determinación resonó en cada piedra del palacio, en cada corazón que latía a su alrededor. El impacto fue inmediato. El rey la recibió, extendió el cetro dorado y le dio permiso para hablar. Ahora yo quiero ir ainda más profundo en ese asunto. Quiero que notes cómo este momento afecta nuestra propia jornada. Porque, así como Esther, cada uno de nosotros llega a esos cruces de caminos, quizá no tan dramáticos, pero igual de decisivos en nuestro cotidiano, en los que podemos mirar hacia atrás y elegir la vía fácil, o mirar hacia adelante y lanzarnos, con todos los riesgos, hacia aquello que sabemos que está alineado con nuestra verdad. Esa mentalidad de transformación, de abandonar la zona de confort, de arriesgar por un propósito mayor, es la semilla que puede cambiar no solo nuestra historia, sino la de todos a nuestro alrededor. Volvamos al palacio. Esther aprovecha ese momento y no lo desperdicia. No era una aparición improvisada, sino el resultado de un proceso de preparación interna. Ella había orado, había reunido a su gente en oración, había meditado en su herencia y decidió confiar en el timón divino, en la verdad oculta que corría por sus venas. Y sale al encuentro del rey sin que nadie se lo ordenara, porque entendió que, a veces, el rol que te asignan no es el rol que estás llamado a desempeñar. Ella estaba llamada a ser puente entre dos mundos, a usar su posición para ser voz de justicia. Y lo fue. Ese momento junto al rey no solo salvó a su gente, también marcó un punto de inflexión en la historia del imperio. Las decisiones, como te decía antes, generan impacto. Una sola palabra de Esther, pronunciada con convicción, desenmascaró siglos de conspiraciones, de injusticias, de silencio impuesto. El rey, confundido pero conmovido, pidió explicaciones. Y así, en una dinámica emocional y política tensa, Esther reveló la trama de Amán, exponiendo no solo su plan genocida, sino el odio personal que lo inspiraba. Es fascinante cómo una sola persona puede cambiar el curso de la historia con una decisión, con una palabra. En nuestro día a día, tal vez no enfrentamos decretos de muerte, pero sí enfrentamos pensamientos que nos frenan, voces que nos dicen que no somos suficientes, sistemas que premian la comodidad sobre la autenticidad. Si Esther hubiera elegido callar, habría perpetuado un decreto injusto y habría renunciado a la transformación de su propia historia. En cambio, optó por exponerse, por ser audaz, por confiar en la verdad que llevaba dentro. De la misma forma, muchas veces nos movemos en silencio, como si permanecer en la sombra fuera más seguro. Rechazamos el riesgo porque preferimos el statu quo, aunque esté lleno de grietas. Pero la jornada de Esther nos invita a estudiar los bastidores de esa narrativa interna. ¿Qué te impide hoy tomar una decisión audaz? ¿Qué te paraliza ante el miedo, ante la posibilidad de fallar o de exponerte? La respuesta a esas preguntas puede desvelar la verdad oculta detrás de tu propia historia. Y esa verdad puede ser el impulso que necesitas para pasar de ser un espectador a ser protagonista, aunque el entorno no te haya dado el rol. Después de presentarse ante el rey, Esther no se permitió distracciones. Sabía que debía sostener el impacto de ese momento con sabiduría, con estrategia, con fe. No se dejó deslumbrar por el poder, ni por el alivio de haberse salvado. Su transformación fue auténtica. Comprendió que decisiones de impacto requieren responsabilidad continua. Eso la llevó a idear el famoso banquete, otro movimiento maestro que, sin alardes, desenmascaró completamente la trama. No actuó por impulso, actuó con inteligencia emocional, con estrategia espiritual y con propósito. Es en este punto de la historia donde el liderazgo de Esther se revela en todo su esplendor. Porque esa calidad no surge de la corona, sino de su disposición a mantener la mentalidad adecuada cuando parecía que todo estaba en su contra. Fue su corazón transformado, su fe íntima, su decisión valiente, lo que la convirtió en pionera de una verdad que redefinió el imperio persa. Y lo hizo sin vanagloria, sin estridencias, lo hizo con prudencia, estrategia y convicción. Y ahora, mientras resuena esa elección de Esther, cabe reflexionar sobre cuántas veces nosotros mismos hemos dejado pasar esas oportunidades. Cuántas veces hemos permanecido en silencio frente al decreto de nuestra propia inseguridad. Esther nos muestra que el verdadero poder no está en el trono, sino en la coherencia entre lo que somos, lo que creemos y lo que estamos dispuestos a hacer. Si tu mentalidad está dispuesta a enfrentar el miedo y transformar la realidad que te rodea, habrás abrazado el primer paso de una jornada real hacia la transformación personal y colectiva. Escribe ahí,
Eso tiene sentido para mí. En un banquete que pasó a la historia, Ester desenmascaró a Amán delante del rey, revelando la conspiración que él escondía. Aquel banquete no fue un simple convite real, sino una estrategia cuidadosamente planeada por Ester, fruto de su inteligencia emocional y espiritual, de su mentalidad transformada y de su determinación para actuar en el momento preciso. Imagina la tensión que se respiraba en aquella sala, mesas repletas de manjares, copas rebosando de vino, las conversaciones de los cortesanos llenando el aire con susurros y sonrisas. Pero entre esas luces doradas y las cortinas de terciopelo, el verdadero protagonista era el silencio que precedía la verdad. Ester sabía que cada palabra que dijera podría cambiar el destino de un pueblo entero. Mientras el rey Asuero observaba curioso el banquete, Ester respiraba hondo, consciente de la magnitud del momento. Había esperado, orado y callado, pero sabía que había llegado el instante de hablar. Con mirada firme y el corazón latiendo fuerte, levantó la voz. Cada palabra rompía las mentiras de Amán y revelaba la verdad oculta que tantos temían. Imagínate el rostro de Amán, acostumbrado al poder, transformándose en horror al escuchar su nombre como traidor. Su mundo de mentiras se derrumbó ante todos. El impacto fue más que la caída de un hombre poderoso, fue la caída de un sistema que sostenía su tiranía. El rey, sorprendido y dolido, escuchó la traición que se gestaba en su propia corte. Fue un momento que transformó su percepción del poder y de quienes lo rodeaban. Lo más impresionante fue la calma de Ester, consciente de que su vida pendía de un hilo. Cada silencio era estrategia, cada mirada, una declaración. Mientras las copas se alzaban, el ambiente cambió. Los cortesanos, antes fieles a Amán, ahora lo miraban con recelo. La verdad salió a la luz y cayó el velo que cubría las injusticias. Ester se mantuvo firme, no como víctima, sino como mujer que decidió ser protagonista de su historia. Ese banquete no solo desenmascaró a Amán, sino que mostró al rey que el verdadero liderazgo requiere justicia. Ester nos enseñó que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino con decisiones valientes y fe. Nos reta a no callar, a enfrentar las mentiras que nos rodean. Lo fascinante de su historia es que no gritó ni humilló. Su fuerza fue la serenidad y la certeza de que la verdad debía salir a la luz para salvar vidas. Esa es la lección de Ester. El verdadero cambio no busca venganza ni aplausos, sino transformación. Mientras el eco de sus palabras retumbaba, el rey comprendió su papel en esa trama. Aceptó que había sido manipulado, pero también que podía rectificar. Y aunque había caído en la trampa de Amán, aún tenía el poder de redimir sus errores. Ester pasó de la sumisión al liderazgo, de la pasividad a la acción, y eligió escribir su propia historia. Esa es la fuerza de su viaje, que sigue inspirando hasta hoy. Comentario: yo también estoy en este viaje. Pero lo que pocos saben es que Amán no odiaba a los judíos solo por religión. Detrás de su odio había celos, codicia y un deseo de poder que lo llevaron a su propia destrucción. Su ambición lo convirtió en un maestro de la manipulación y lo impulsó a torcer la verdad para que el rey firmara el decreto de muerte. Representaba ese tipo de enemigo que usa el silencio y las palabras dulces para dividir y controlar. Lo fascinante es que esa misma ambición terminó siendo su ruina. Cuando Ester reveló su conspiración, su máscara cayó. Esta historia nos muestra que el odio que alimentamos hacia otro suele terminar consumiéndonos por dentro. El odio de Amán no nació de la nada, lo alimentaron sus frustraciones, su inseguridad y su comparación con otros. Imagino los pasillos del palacio llenos de susurros tras el banquete revelador. Amán, antes temido y respetado, quedó solo, abandonado por quienes lo adulaban. El poder sostenido en el miedo se desmorona fácilmente cuando la verdad sale a la luz. Su codicia por controlar la corte y enriquecerse hizo que perdiera de vista lo esencial, que el verdadero liderazgo no se construye sobre cadáveres, sino sobre la justicia y la verdad. Mientras tanto, Ester nos enseñó que las verdaderas transformaciones comienzan en lo oculto. Su fe y propósito nos inspiran a enfrentar lo que nos da miedo y a recordar que la justicia prevalece. Su historia nos recuerda que las decisiones, aunque pequeñas, pueden cambiar destinos y que la verdad, tarde o temprano, siempre se revela. Al final, la historia de Amán y Ester nos enseña que el verdadero enemigo no siempre está afuera, sino a veces dentro de nosotros, disfrazado de poder o de justicia.
Amán eligió el odio, Esther, la fe y la justicia. Esa diferencia marcó el final de uno y la victoria de otro. Comenta ahí, eso tiene sentido para mí. Gracias a la valentía de Esther, el decreto fue anulado y el pueblo judío se salvó. Una mujer despreciada cambió la historia para siempre. Esa frase encierra mucho más que un triunfo. Habla de un proceso profundo de transformación, de un viaje interior que llevó a Esther a desafiar un decreto injusto y las expectativas de quienes la subestimaron. Imagínate el peso de su decisión. La vida de su pueblo dependía de su fe y su coraje. Fue como si cada paso, desde huérfana hasta reina, la preparara para ese momento. Esther entendió que el verdadero poder no está en la corona, sino en decidir con valentía cuando todo parece perdido. Con fe y justicia, transformó el destino de su gente. Al revelar la conspiración de Amán, no solo salvó vidas, sino que cambió la perspectiva del rey. Asuero descubrió en ella integridad y sabiduría, y eso marcó un antes y un después en la historia de Persia. Imagino el instante en que el rey anuló el decreto. Fue una firma que desmanteló años de odio y demostró que la verdad y la valentía pueden triunfar. No solo devolvió la esperanza, sino que sembró un cambio en el reino. Porque un líder que reconoce sus errores y actúa transforma más que su propia vida. Con su silencio estratégico y sus palabras certeras, Esther mostró que a veces las batallas se ganan con firmeza y fe. Su historia nos recuerda que la transformación empieza dentro de nosotros y que cada pequeña decisión construye el puente hacia un impacto mayor. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque al pensar en la jornada de Esther, pienso en cómo nuestras decisiones, aunque parezcan pequeñas, pueden cambiar destinos. ¿Cuántas veces callamos por miedo? Y, sin embargo, algo dentro nos invita a actuar y a defender lo justo. Esa misma voz guió a Esther a presentarse ante el rey para salvar a su pueblo. Su historia nos enseña que el impacto de nuestras acciones va más allá de nosotros. Su valentía sembró esperanza y demostró que, incluso en la adversidad, hay lugar para la transformación. Porque, como Esther, todos podemos escribir historias que inspiren. En el corazón humano comienza la verdadera transformación. Fue allí donde Esther venció su miedo y abrazó su propósito. Esa mentalidad la llevó a ser la heroína que cambió la historia. Imagino lo que sintió al escuchar al rey anular el decreto: alivio, gratitud y responsabilidad. Porque aunque la amenaza había pasado, su pueblo necesitaba reconstruir la confianza. La verdadera transformación no termina, se renueva con cada decisión. Cada día podemos elegir entre el miedo y la fe. Esther eligió la verdad y cambió su vida y la de muchos. Esa elección sigue inspirándonos. Comenta ahí, eso tiene sentido para mí. Su historia nos enseña que los despreciados pueden ser héroes. Si este tema te tocó, déjame en los comentarios, estoy contigo hasta el final. No olvides dar like para que este contenido llegue a más personas que valoran estas historias. Y si aún no te has suscrito, aprovecha para hacerlo. Aquí revelamos verdades ocultas que inspiran. Al lado tienes un video que te encantará. Haz clic y sigamos juntos en esta jornada.